Israel ha intensificado sus bombardeos en Gaza y ha desplegado fuerzas blindadas a lo largo de la frontera, a pesar de la creciente presión internacional para reanudar las negociaciones de alto al fuego y poner fin al bloqueo en la franja. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Desde el jueves, más de 300 palestinos han muerto en los ataques israelíes, según Defensa Civil Gazatí, un nuevo operativo para tomar el control de zonas de la franja. La ONU afirma que las acciones de Israel equivalen a una limpieza étnica. Los líderes árabes abogan por un alto el fuego en Gaza y ayuda en la reconstrucción del enclave. Este sábado se reunieron en Bagdad con motivo de la cumbre anual de la Liga Árabe. El secretario general de la ONU rechazó allí cualquier desplazamiento forzoso de palestinos. Bienvenidos. El ejército israelí afirma haber lanzado las primeras fases de una nueva gran ofensiva en Gaza denominada Carros de Gedeón. De acuerdo con Israel, la campaña pretende conquistar Gaza y retener el territorio, asediar a Hamás e impedir que el grupo, considerado como terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, controle los suministros de ayuda humanitaria. El ejército israelí pretende desplazar a la población civil palestina hacia el sur de la franja. Funcionarios del Ministerio de Salud y Defensa Civil afirmaron que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 personas desde el jueves. Ataques que se producen en el tercer mes del bloqueo israelí a la ayuda humanitaria en el territorio. Las víctimas de la última ofensiva israelí son trasladadas al hospital Nasser, en el sur de Gaza. No se puede hacer nada por los muertos y muy poco por los sobrevivientes. El propio hospital ha quedado debilitado por los ataques aéreos israelíes y la escasez de suministros. Entre los muertos de un ataque con drones, una joven familia. Una familia entera ha sido erradicada. Tuvieron una niña después de 9 años y siempre temieron por ella. No querían enviarla a la escuela y permanecieron juntos para morir juntos si los bombardeaban. Eran inseparables. También cayeron bombas sobre un campamento de Deir al-Balah, hiriendo a varios desplazados. Aquí les preocupa también que los ataques no solo se cobren vidas, sino que acaben con los alimentos. La tienda fue alcanzada y ya no hay nada de lo que quedaba de arroz, pasta o cualquier otro alimento. Israel está intensificando los ataques y movilizando tropas y dice que no parará hasta recuperar a todos los rehenes y desmantelar Hamás. Israel ha bloqueado también la entrada de suministros en la franja desde principios de marzo, alegando que quiere privar a Hamás de más recursos. En la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró alarmado por las recientes escaladas. Nada justifica los atroces atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás, y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Necesitamos ya un alto el fuego permanente, necesitamos ya la liberación incondicional de todos los rehenes y necesitamos ya el libre flujo de ayuda humanitaria. Uno de los mayores defensores de Israel también expresa su preocupación por la inminente hambruna en Gaza. Al final de su gira por Oriente Medio, que no incluyó una parada en Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se ocuparía de la situación. Mucha gente se muere de hambre en Gaza, así que tenemos que mirar a ambos lados, pero vamos a hacer un buen trabajo. Sin embargo, los planes respaldados por Estados Unidos de distribuir alimentos a través de empresas de seguridad privadas en centros fortificados también está alarmando a las organizaciones de ayuda, que dicen que podría desplazar aún más residentes y apoyar el objetivo de Israel de hacerse con el control total de la franja de Gaza. Y conectamos a esta hora con Maya Siminovich en Tel Aviv para más información. Maya, la ofensiva israelí se da justamente en el inicio del tercer mes de bloqueo de ayuda humanitaria que impuso Israel sobre la población gazatí. Bloqueo que la ONU denuncia como crimen de guerra. ¿Qué tan grave es la situación para los gazatíes?
Hola Silvia, aparentemente la situación es muy grave y viene de lejos. Gaza en realidad nunca ha sido un territorio autosuficiente por muchos motivos. 17 años de bloqueo israelí y egipcio, después otras muchas guerras pequeñas y cuestiones políticas que tal vez tratemos en otro momento. Y desde que está esta guerra, desde hace 1 año y 8 meses, la situación de la población gazatí es realmente de mendiga. Necesitan la caridad o la ayuda humanitaria del extranjero y esto se está usando por motivos políticos. Israel ha dicho abiertamente que no permitir la ayuda humanitaria a Gaza es parte de la política, y también las agencias de ayuda humanitaria están negándose a algunas soluciones que están planteando ahora, como esta que mencionabas, de agencias pagadas, privadas, que resuelvan este asunto. Las agencias en el terreno se niegan por diferentes motivos que habría que entender también por qué, y sí, no están recibiendo agua más del 40% de la población, el mínimo requerido, que son 15 litros. Por supuesto, no hay ya cocinas comunitarias que suplan a toda la población, apenas suplen a 900.000 comidas al día, cuando son 2 millones de personas, y solamente una comida al día y sin la nutrición necesaria, y esa es la situación que no parece que está en mejoría. Así es, porque Israel sigue atacando infraestructuras civiles, argumentando que busca liberar rehenes y desmantelar a Hamás, mientras la comunidad internacional pide detener los bombardeos. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha calificado de limpieza étnica esta ofensiva israelí en Gaza. ¿Cómo responde el gobierno israelí a esas denuncias, Maya? Bueno, el gobierno israelí no realmente responde a este tipo de manifestaciones de la ONU. Tal vez de países sí, cuando se manifiesta, por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez, en líneas similares sí hay un gesto diplomático, pero generalmente no se actúa en consecuencia. Lo que sí es interesante, que son menos palabras y más acciones, es que tanto la delegación de Hamás como la israelí continúan en Doha, en Qatar, en el momento en que Trump se fue. Recordemos ayer, y las conversaciones de acuerdo de alto el fuego en Gaza no prosperaron. Parece ser que ahora sí hay ciertos movimientos que hacen que los implicados han dicho de manera anónima que parece ser que puede ser que algo se mueva en los próximos días o las próximas horas. Y ¿por qué piensan que esto es así? Porque tanto Israel como Hamás han dicho que están negociando sin condiciones previas. Recordemos que la condición previa de Hamás es la retirada completa de Israel de Gaza y el alto el fuego total. Y la propuesta israelí es que Hamás tiene que ser aniquilado del todo o salir fuera de la franja y devolver todos los rehenes. Ahora al parecer están negociando sin esas condiciones y se está hablando de liberar a 10 rehenes de los 20 que quedan con vida y de tal vez 1 mes y medio o 2 de alto el fuego. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y para saber más sobre el impacto de la ofensiva militar y el bloqueo de ayuda por parte de Israel, hablamos antes de este informativo con Rosalía Bolen, portavoz de UNICEF para Gaza. Le preguntamos qué le están contando sus colegas locales e internacionales sobre el terreno. Vamos a escucharla. Los informes que estamos recibiendo de mis colegas son dramáticos. Es francamente insoportable leerlos o escucharlos. Las explosiones de los bombardeos aéreos se han intensificado considerablemente en los últimos 3 días, lo que significa que los colegas aquí escuchan explosiones fuertes cada 2 o 3 minutos, incluso en las casas de huéspedes de UNICEF y en las oficinas de UNICEF donde se alojan. Nos dicen que están aterrorizados, realmente al límite. Es difícil dormir por las noches. Un colega italiano lo describió como el sonido interminable de la muerte, porque con cada explosión hay personas que resultan heridas, incluyendo a muchos niños. Desde la reanudación de esta ofensiva militar, el 18 de marzo, se reportaron al menos 950 niños fallecidos y otros miles resultaron heridos, muchos ellos de gravedad.
Bueno, y como era de esperarse, la guerra en Gaza domina la cumbre anual de la Liga Árabe en Bagdad, donde los líderes piden más presión para detener la masacre. La reunión en la capital iraquí se produce después de una reunión de emergencia de líderes árabes celebrada en marzo en El Cairo. Allí se acordó un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza sin desplazar a sus aproximadamente 2 millones de residentes. Irak, anfitrión de la cumbre, ha prometido $40 millones para ayudar a la reconstrucción tanto de Gaza como del Líbano. Tanto la ONU como líderes de otros países denuncian allí la situación humanitaria que sufre Gaza a causa del bloqueo israelí. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que Palestina se desangra ante nuestros ojos y llegó a la cumbre con una propuesta. Escuchemos. Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. Hamás afirma que se están realizando negociaciones sobre Gaza sin precondiciones en Qatar. Lo analizamos con Luciano Zácara en Doha. Luciano, Hamás habla de negociaciones sin condiciones previas en Qatar. ¿Qué busca realmente el grupo y cuánta influencia tiene Doha en el desenlace del conflicto? Bueno, esperamos que después de la reunión de la Liga Árabe y sobre todo de la gira de Trump aquí en el Golfo, que no se ha hablado mucho del tema de Gaza, aunque sí se ha mencionado y los tres líderes han pedido a Trump que se haga algo más de lo que se está haciendo, es posible que haya un poco más de influencia, sobre todo por la cantidad de inversiones que han prometido estos tres países y que a cambio también podrían haber pedido que Estados Unidos hiciera un poco más o que presionara más a Netanyahu para que se diera algo. Al parecer, no estamos muy seguros, pero el hecho de que Trump tampoco haya querido pasar por Israel y que haya demostrado que está un poco separado de Netanyahu en determinadas posiciones, ha hecho que Israel también pudiera pensar en sentarse a negociar sin condiciones, a pesar de que militarmente Israel está haciendo lo que quiere y está ocupando efectivamente el territorio, contrariamente a lo que se venía esperando con el alto el fuego. La Liga Árabe pide detener la masacre en Gaza. ¿Hay un cambio real en su postura o sigue siendo solo retórica sin ningún impacto? No, bueno, sigue siendo pedido. El hecho de que haya estado Sánchez agrega un elemento más de presión diplomática, pero de todas maneras hablar de reconstrucción con todavía la guerra es bastante pronto. Llevamos meses hablando de reconstrucción y todavía no se ha parado la matanza. Y tampoco se hace más, no se hace mucho más que pedir y exigir, pero no se cortan relaciones diplomáticas, no se presiona de otra manera, no se cortan relaciones comerciales. Digamos, mientras los países árabes no tomen una postura más coherente y más definitiva respecto a Israel, no hablo de una postura violenta, sino simplemente de presionar de otra manera que no sea verbal, sino más diplomáticamente y más políticamente, no va a cambiar mucho en la región. Bueno, Irak, que es el anfitrión de la cumbre de la Liga Árabe, promete millones para reconstruir Gaza. ¿Es viable hablar de reconstrucción en plena guerra o se trata de un gesto más político que práctico? Bueno, si recordamos en la cumbre de Cairo también se había prometido una cantidad muy importante de dinero, que era más o menos lo que se pensaba que podía necesitarse para reconstruir parte de la franja, pero desde marzo hasta ahora tampoco ha pasado nada. Mientras se siga digamos, avanzando militarmente en el territorio de Gaza, hablar de reconstrucción es prácticamente imposible porque todavía no ha terminado la operación militar que Israel está haciendo. Más allá de que diga que va a negociar, sigue pensando en eliminar totalmente a Hamás y lo va a tratar de hacer, y a partir de eso está movilizándose a la mayoría de la población palestina de un lado al otro. Es muy difícil ver cuándo se va a empezar a poder reconstruir hospitales, infraestructuras, si todavía se está destruyendo. Por lo tanto, creo que estamos dando vueltas en un círculo del que nunca podemos salir. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, profesor de la Universidad de Qatar en Doha. Buenas noches, gracias.
Otros temas. El Vaticano se prepara para un momento histórico este domingo, la entronización del Papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos. La misa en la Plaza de San Pedro reunirá a líderes de todo el mundo, incluidos los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, el argentino Javier Milei y la peruana Dina Boluarte. Robert Prevost vivió casi 2 décadas en Perú, por lo que tiene también la nacionalidad peruana y goza de una gran simpatía en toda América Latina. Desde México, Claudia Sheinbaum envió sus felicitaciones, mientras que en Brasil, Lula da Silva destacó su compromiso con la justicia social. Se estima que más de 150.000 personas se congreguen en la Ciudad del Vaticano para asistir a la entronización del nuevo líder de la Iglesia Católica. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.